0% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. ¿Aburrido de hacer siempre lo mismo? ¿Quieres hacer un plan diferente y lleno de adrenalina? Grand Paintball Madrid te lo pone fácil. El campo de paintball más grande y mejor valorado de España, donde disfrutarás en plena naturaleza de la máxima emoción con equipos de gama alta únicos, barbacoa y autobús en la puerta. Disfruta de la mejor experiencia paintball para niños y adultos en Grand Paintball Madrid. Más información en grandpaintballmadrid.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa con ustedes, 915331851. Si está en casa, está desayunando tranquilo, aprovechando este día festivo, este día de la fiesta nacional de la hispanidad, pues nada, llámenos y pregúntenos por la bolsa, por tendencias, por sectores concretos, por valores que tienen cartera o aquellos valores que tienen el radar y que todavía no tiene claro si incorporarlos a cartera o no incorporarlos. 915331851. Ya sabe que si no quiere llamarnos, nos puede mandar un mensaje de voz, un mensaje escrito al 609 22 47 16. Hoy ese consultorio de bolsa lo estamos haciendo con José María Lerma. José María, estás ahí, ¿verdad? Aquí estamos, Susana. Bueno, oye, me empiezan a entrar algunas de las consultas por parte de los oyentes y nos plantean, mira, en YouTube, por ejemplo, buenos días, ¿me podría analizar Soltec Power, por favor? Gracias. Soltec. Bueno, pues vamos enseguidita a ella, claro. ¿Renovables te gusta en el sector? Bueno, renovables siempre es un sector que va a ir poquito a poquito a más, pero en este momento en España quizá no estaría en él. También tenemos las dudas del gobierno y de cómo y quién va a dirigirnos aquí en España en los próximos 4 años. Eso afecta indudablemente también al criterio de subvenciones, inversiones, y por lo tanto es un sector que en este momento no estaría. Veo en otros mayor potencial de crecimiento. Si es un sector que lo veo a futuro, no es un sector que vaya a quebrar ni a desaparecer, pero no le veo el crecimiento que le veo a otros. En cuanto a Soltec, bueno, porque es un valor que no ha parado de bajar, prácticamente desde marzo de este año, desde los 6,40, ahora se encuentra en unos mínimos que está intentando aguantar en los niveles de 2,50. El aspecto técnico es bajista y si le damos más profundidad al valor, desde los máximos del 2020, de diciembre del 2020, solo ha hecho que bajar. Cuando un valor hace máximos decrecientes y mínimos inferiores, bueno, pues no es el momento de entrar en compra en el valor. Si está posicionado dentro, muy cerquita a 2,50, que son los niveles que ha hecho los mínimos anteriores, serían los niveles a controlar y decidir. Por la parte de arriba yo no entraría mientras que no rompiera los 4 euros. Queda mucho recorrido, pero cuando un valor cae, pues no es momento de estar en él. Vale. Mira, otra de las consultas me pregunta por Banco Santander. Dice, precio de entrada en Santander. Soy María desde Ibiza. Bueno, pues mira, María, en la banca hay que estar, ya lo he comentado. El Santander, si eres un inversor que quiere invertir con un intradía o con un movimiento a muy cortito plazo, yo te diría que esperaras un recorte a los niveles de 3,40, 3,50 para entrar, y si no, en estos niveles no entraras porque el recorrido te lo puede llevar a 3,75 de los 3,60 que estás. Si eres un inversor que le das un perfil de este trimestre, yo entraría dentro con objetivo 3,99, 4 días.
Vale. Otra consulta a través de nuestro canal de YouTube. Dice, buenos días y feliz día de la Hispanidad. Estoy pensando en entrar en Monster Beverage sobre los $48.50. ¿Cómo ve la empresa? Soportes y resistencias. Monster Beverage. Pues no la sigo, No, Susana. vale, Si vale. algo hay que ser es honrado y franco, y es una empresa que no la sigo y no quiero por nivel técnico darle un movimiento sin saber lo que hay detrás. Mira, pues pasamos. Buenos días. ¿Cómo ve el señor Lerma Acciona Energía? Gracias, Manuel. Bueno, pues mira, Manuel, muy parecido a lo que estamos hablando de Soltec. Acciona Energía ha tenido unos máximos en el mes de prácticamente agosto del año pasado de los 44. A partir de ahí solo ha hecho que bajar, ha hecho un soporte en niveles de 22. El sector y la empresa es totalmente, para mí, muy sólida, pero no es el sector con potencial en este momento. Si se está dentro, vigilar los niveles mínimos de 22, 21,80, ahí plantearía decisiones de cerrar, y si no se está dentro, no es momento de entrada, en mi opinión. Está 24,80, espere la rotura de los 28, ahí prácticamente casi le habrá dado señal de esa rotura de esa tendencia bajista, y a partir de ahí plantearse nuevas opciones. Pero en este momento, bajo mi opinión, no es momento de entrar. Muy bien. José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Desde dónde llama, José? Desde Zaragoza. Desde Zaragoza. Feliz día del Pilar. Gracias, igualmente, bueno. Que a todos les toca la Hispanidad, ¿no? Cuénteme, ¿qué le preocupa? Pues, bueno, preocuparme muchas cosas, pero vamos a ir a la consulta al señor Lerma, que le felicito y agradezco mucho su llamada por su ponderación y yo diría que sabios consejos. Estaba pensando en comprar unas acciones, unos ahorros que tengo, vamos, no mucho, pero en fin, en Amadeus o AENA. Y quería que me diese su opinión. Y en el caso de que esto no le convenza mucho, pues que me sugiera algo, preferentemente IBEX. Y por darle un poco mi perfil, pues me encantan las compañías con dividendo y no es para especular, es para tenerlo tiempo. Muy bien. Pues así que muchas gracias y feliz día para todos. Pues lo mismo digo, gracias, feliz día. Lerma. Bueno, pues rápidamente y más, gracias por los comentarios que ha hecho, y además gracias por especificar, que ayuda mucho a tomar una decisión de su perfil. AENA y Amadeus en este momento son dos acciones que están bajando, las dos parece que han tocado ese soporte, concretamente AENA en los 136, concretamente Amadeus en los niveles de 55, 56, pero están bajando. Cuando un valor baja, reitero, no por tener mejor precio hay que entrar, porque puede continuar su bajada. Y luego ha dicho que es un perfil por dividendos y más tranquilo, lo hemos nombrado. Iberdrola, altos dividendos, empresas con potencial, la caída que ha tenido en este momento, que hoy la está situando en los 10-16, niveles hasta de momento a plazo corto, esos 11.40, 11.20, 11.60, los va a tener, un retorno por dividendos muy bueno. Repsol también tiene una compañía sólida si quiere estar dentro de, y si ya quiere cara solo este trimestre, la banca, dividendos buenos y potencial. Por lo tanto, yo, para su perfil y tranquilidad de todos, elegiría Iberdrola. Y si quiere seguir AENA o a Amadeus, las entradas no son ahora, y se las paso. Las entradas de AENA son por arriba de los 148 euros, y la entrada de Amadeus en este momento es por arriba de los 62 euros. Vale. Mira, Juan Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde llama Juan Carlos? Pues desde Ibiza. Cuéntame. A ver, tengo un par de dudas que seguro que el señor Lerma me las va a resolver. A ver cómo se lo resumo. Me gustaría entrar en invertir algo en el sector automovilístico. Y pensaba dividir un poco la inversión entre tipo de coche más, no sé cómo calificarlo, más utilitario, más de consumo general, y había pensado concretamente en Volkswagen,
Y luego otro, también alemán, que es ya también un poco tirando a lujo, que sería BMW. A ver cómo lo ve, cómo ve estas entradas, o si él me recomienda pues alternativas, tipo Renault o algo así. Y si le da tiempo también me gustaría que me diera su opinión sobre la aseguradora Munich Re, que, a ver, la veo muy buena compañía, pero lo que me da un poco de ya miedo es subirme al carro cuando ves que está subiendo en vertical. Aún así, miro el PER y veo que está a un PER 11 más o menos, o sea que no es ninguna barbaridad. Total que, no sé, a ver, don José María, ¿qué me aconseja sobre estos valores? Muy bien, pues gracias, muy amable. José María. Gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en principio, Volkswagen yo creo que puede ser, si es para una inversión no a corto como un intradía, puede ser una inversión bastante, para mí, bastante positiva, según mi opinión. Y BMW, que engloba un poquito más el lujo, quizá de las dos yo en esta situación me inclinaría a ella. Técnicamente, BMW tiene un aspecto mucho más positivo. El nivel de BMW de rentabilidad podemos estar hablando de un 10-15% para el próximo semestre, y técnicamente BMW está en un aspecto más bonito. Por lo tanto, yo me inclinaría totalmente dentro de las dos. Me gusta el sector. No es el sector en el que yo en este momento vería con más potencial para destinar mi inversión, pero el sector, si es a medio plazo, me gusta, y entre las dos, metiendo un poquito el lujo por el tema de BMW, no por otra cosa de las que me comentan, elegiría BMW en este momento, pero las dos está totalmente me gusta la inversión. Y lo que no he oído, Susana, si tú me la puedes repetir, la aseguradora que nos comentaba. No, yo tampoco lo he escuchado bien, no lo he entendido, pero ¿me puedes hablar en general del sector asegurador? Porque entiendo que es un sector tradicionalmente de carácter defensivo, aunque al mismo tiempo un sector que ahora se ve afectado por la subida de los tipos de interés y también la alta inflación por el efecto que tienen las primas. Correcto. El sector asegurador, al igual que el sector bancario, es un sector que cuando hay subida de tipos de interés suelen funcionar bastante muy bien por su característica que tienen del propio sector. Por lo tanto, es un sector en el que seleccionando podemos encontrar grandes oportunidades. Aquí en Europa, en España tenemos a Mapfre, que ha estado totalmente bastante, digamos, parada. Estos niveles sí que ha hecho llegar a esos niveles que tanto costaba de los 2 euros, pero tenemos a Mapfre y la evolución de Mapfre, si vemos desde que se ha generado todo este cambio, pues sí que la ha hecho impulsarse en esos niveles que no conseguía a los máximos. Estamos hablando de los máximos del 2021, y si vemos en Europa, pues tenemos sectores como es AXA o como son otras compañías, pues que les han hecho impulsarse a los máximos que no veíamos, que bueno, pues niveles en el 2023 que hemos visto en AXA y que no veníamos anteriormente con mucho tiempo. Por lo tanto, el sector asegurador, cuando hay subida de tipos de interés, al igual que el sector bancario, es un sector muy bueno para estar en él. Menos potencial de crecimiento en revalorizaciones a veces en el sector asegurador, pero es un sector, como has dicho muy bien, de protección, y a mí los sectores aún le queda por lo menos un trimestre, ambos bastante buenos, según en mi opinión. Muy bien. Una última y vamos ya. Mira, me preguntan por la cotización de Telefónica. ¿Cómo la ves en el muy corto plazo? Bien, Telefónica bien. La entrada del grupo saudí hizo que tocar esos 4.14,
408 concretamente. Ella siempre está intentando romper esos niveles de 412, 414 que no consigue, está cotizando 384, cualquier recorte que tenga en torno a los 370, 380, para mí es una clara opción de entrada, y a muy corto plazo, está cotizando 384, reitero, muy corto plazo, los niveles de 408 es donde la hago. Atentos a la rotura si se produce de los 412, 414, que son los niveles claves a batir, concretamente de cierre de sesión los 14-16, que es lo que le daría un nuevo impulso alcista. Mientras que no lo haga, pues en estos niveles 412, 408 son niveles de cerrar y 370, 380 niveles de comprar. Muy bien. Pues José María Lerma, analista independiente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Cuídate mucho, disfruta, descansa, desconecta un poquito, cuida de la familia y hasta la próxima. ¡Feliz día! Igualmente a un todos. abrazo. Chao, adiós. Indra presentó en el Foro Ejército Empresas, que se celebró en Toledo del 4 al 5 de octubre, la suite de combate electrónico terrestre LANDEF, un sistema de mando y control de última generación diseñado para llevar a cabo misiones de inteligencia y soporte electrónico en las que se rastrea y contrarresta la actividad electromagnética del enemigo, limitando con ello los movimientos de aeronaves, buques y blindados y consiguiendo degradar las defensas del adversario. Su integración sencilla y rápida con otros sistemas y cadena de mando le permiten operar como un sistema de sistemas, multiplicando su eficacia y facilitando la coordinación con aliados. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la Farmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Conide Inmobiliario esta semana analiza el mercado del alquiler. Sobre su evolución, novedades y tendencias hablaremos en este programa especial en colaboración con Rental Housing Forum. A partir de las 11 de la mañana les esperamos el miércoles 18 de octubre en esta edición especial de Conide Inmobiliario. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Hoy vamos a mirar el precio del petróleo en este foro de la inversión. ¿Por qué? Porque la Organización de Países Exportadores de Crudo y la Agencia Internacional de la Energía publican sus informes mensuales sobre el mercado petrolero en un momento caracterizado por la volatilidad ante el conflicto en Oriente Medio. Vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando con el precio del petróleo, anticipar qué es lo que puede pasar, saber quiénes son los principales actores en la producción de crudo a nivel mundial y sobre todo qué esperar hoy de esa cita. Para ello me acompaña Luciano Zácara, que es profesor e investigador de estudios del Golfo en la Universidad de Qatar. Luciano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, de ese informe mensual de la OPEP y de la Agencia Internacional de la Energía, ¿qué esperas tú en el día de hoy? Bueno, todo depende de cómo vaya evolucionando el conflicto en Oriente Medio, como habéis dicho. Este informe está elaborado previo a lo que estos días que están pasando, por lo tanto es muy previsible que el precio del petróleo varíe bastante en función de cómo se vayan dando los acontecimientos. Más tiempo dure este conflicto y quizá incluso que se expanda al Líbano, esperemos que no,
la volatilidad de los precios va a ser mucho más grande. Hay que ver también cómo reaccionan los países en los alrededores. Hemos tenido, las declaraciones de los distintos gobiernos de la región han sido un poco variadas, bastante críticas, algunos con Israel, otros no tanto. En función de cómo vaya evolucionando esto, también se verá si el mercado va a responder de una manera negativa. Por ahora ha subido el precio. Algunos comentaristas decían que podía llegar hasta los 100 y algo, o superando incluso esa barrera, pero todo dependerá de cómo vayan evolucionando. Yo creo que más días se tarde en calmar esto, mucho más probable es que los precios se disparen. Por lo tanto, las limitaciones a la producción que se habían establecido hace muy poco tiempo entre Rusia y Arabia Saudí tendrán que eliminarse en la próxima revisión, porque el precio se puede disparar a un ritmo mucho más alto, y teniendo en cuenta que el invierno se está aproximando en Europa, esto podría complicar mucho más la situación. Y cuando dices complicar, incluso te planteas el escenario de problemas con el suministro. Esperemos que no. Bueno, el problema con este tipo de cosas es que nadie esperaba esto, aunque era previsible que una situación semejante no pudiera durar mucho más tiempo sin explotar, pero nadie preveía que iba a ser ahora y en estas condiciones. Por ahora el conflicto está fuera de las líneas de suministro, por lo tanto es muy difícil que se pueda dar en algún momento algo por el estilo. Mientras las líneas en el Golfo estén abiertas, etcétera, no creo que vaya a haber ningún problema. No creo que el suministro se convierta en un problema particularmente. Bueno, ahí es muy importante el estrecho de Hormuz, ¿no? Y el papel que puede jugar Irán, ¿no? Porque entiendo, por lo que he estado leyendo y me han estado contando, que por el estrecho de Hormuz pasa en torno a 1/3 del petróleo a nivel mundial por barco, ¿no? Exactamente, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ayer, por primera vez, Mohammed bin Salman y el presidente Raisi iraní hablaron por teléfono. Es la primera vez que se comunican, y en medio de esta crisis. Por lo tanto, mucha gente está comentando acerca de lo oportuno que hacía esta conversación, que se ha hecho después de la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Irán, y que eso en cierta medida, como también dentro de la conversación parece que se ha hablado del tema de Gaza, tendería a ser un aspecto positivo para no incrementar la tensión entre Arabia Saudí e Irán, lo que en definitiva significa que no se aumentaría la tensión en el Golfo, y eso permitiría que cualquier tema relacionado con la exportación de hidrocarburos desde el Golfo no estuviera bajo peligro o bajo amenaza en caso de que algo sucediera. Todo depende también de cómo evolucione la respuesta israelí, cómo evolucione la respuesta de Estados Unidos, claro. Y de que este conflicto se expanda. Si se expande al Líbano y si Hezbollah ingresa, e Irán lo considera como una amenaza a sus propios intereses, ahí podríamos tener otro frente distinto y otra manera de analizarlo. Pero por ahora creo yo que los actores regionales, principalmente Arabia Saudí e Irán, no quieren incrementar la tensión, quiere que el tema se solucione entre Israel y Hamas. Y bueno, si eso se puede dar de esa manera, al menos geográficamente no se incrementaría, más allá de evidentemente el desastre que está ocurriendo en Gaza directamente. Claro, también habrá que ver, lo has mencionado tú, Estados Unidos, ¿no? A ver cómo actúa y si impone sanciones más estrictas a Irán, ¿no? Que es el patrocinador de Hamas. Entonces ahí sí que otra vez, se podría complicar todo. Sí, lo que pasa es que, bueno, incluso hasta el día de hoy, las fuerzas de seguridad o de inteligencia israelíes y el propio Anthony Blinken han dicho que no hay evidencia de que Irán haya estado detrás de este ataque. Evidentemente Irán apoya y ha ganado mucha repercusión el hecho de que Irán, está congratulado de lo que está pasando o del ataque que realizó Hamas en Israel, pero no hay una base cierta para que se aumenten más las sanciones respecto a Irán. Ya Hamas está
totalmente sancionado y con una guerra en su propio territorio. Por lo tanto, es muy difícil pensar en algo más que se pueda hacer respecto a Irán de lo que ya está siendo sancionado. Por eso digo que creo que más la solución es una solución regional que se está buscando entre los distintos actores, porque esto forma parte más de un escenario geopolítico mucho más complicado en el que ingresan Qatar, Arabia Saudí, Israel, Turquía, Irán, y que Estados Unidos puede tener que decir algo, pero que en realidad los problemas se están dirimiendo aquí dentro. Ya. Hablábamos al principio del precio del petróleo. Parece que la reacción, o sea, sí que hubo tensión, sobre todo el primer día, pero luego se ha relajado. ¿Cómo estás viendo esta semana la evolución del precio del crudo y cómo lo interpretas? Bueno, realmente hoy no he mirado porque me he estado fijando más en las cuestiones militares, en las cuestiones humanitarias, en las declaraciones de los distintos jefes de Estado y de gobierno de la región. Desgraciadamente no nos da el tiempo para seguir todo lo que está pasando en la región, que no es poco. Lo que dije antes, mientras más tiempo dure el conflicto, creo que el precio va a subir más, pero no veo motivos ciertos, porque ninguno de los países que suministra petróleo está en este momento involucrado. Por lo tanto, creo que la tendencia tiene que ser a equilibrarse y que no debería suponer un peligro para el suministro. Claro, entonces, en cuanto a los niveles de producción de Arabia Saudí, de Rusia, ¿tú crees que se van a mantener o cabe la posibilidad de que sean recortados aún más? No creo que sean recortados, no. Yo no creo. No creo. Arabia Saudí ha estado extendiendo junto con Rusia los recortes que habían hecho. No recuerdo exactamente en qué semana lo tienen que revisar, los van revisando una vez por mes. Y lo que han hecho en el mes pasado es extender ese recorte. Puede ser que lo mantengan o que lo suspendan, pero no creo que lo incremente, porque eso haría que el barril se dispare. Y no creo que en este momento lo quieran hacer. Evidentemente Rusia tiene otras preocupaciones y otras consideraciones, pero no creo que a Arabia Saudí le interese presionar eso. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudí estaba anunciando que iba a normalizar relaciones con Israel, y esto ha hecho que paralice ese proceso, no oficialmente, pero evidentemente todo el mundo entiende que lo ha paralizado, y que está bajo mucha presión por parte de Estados Unidos justamente por eso. Tomar una medida que incluso lo enfrente más a Estados Unidos y a Occidente en general no va a ser bueno para Mohammed bin Salman. No creo que tome una medida que haga que el precio del barril se dispare. Bien. ¿Y los inventarios de petróleo a qué nivel están? Porque las últimas cifras indicaban que estaban bajos. No creo, la verdad no he mirado el informe en detenimiento, no creo que hayan evolucionado en el corto plazo mucho. Pero digo, no he leído el informe en pormenor porque no hemos estado preocupados, hemos estado atendiendo temas más inmediatos estos días. Oye, Luciano, para terminar, dame un titular, un mensaje de cierre mirando al petróleo. Ya has dejado claro que puede seguir escalando posiciones si el conflicto se alarga y se intensifica, pero dos ideas clave para que cuando nos acerquemos a la cotización o a cada uno de los movimientos de los actores lo entendamos. Creo que el mensaje más claro es: la guerra no es buena para el mercado del petróleo, y extender en el tiempo y en el ámbito geográfico este conflicto va a empeorar incluso mucho más el mercado, teniendo en cuenta que viene el invierno en el norte. Muy bien. Pues Luciano Zácara, profesor e investigador de estudios en el Golfo de la Universidad de Qatar. Muchísimas gracias. Cuídate. Un abrazo. Gracias. Buen día. Hasta pronto. Ánimo. Chao. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros.
Consulta condiciones en bancosantander.es. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia. Significa darte a conocer a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy incorporamos a la cartera algún temático en energía o le damos más peso a este segmento pensando que el conflicto de Israel y Hamás puede durar y tensionar los precios a las puertas del invierno? Pues de momento, y mirando a la historia, yo diría que no hay un argumento muy a favor de la subida de los precios de la energía, ¿no? De hecho, venimos subiendo ya, es decir, se había producido ya una buena subida antes del evento. Es verdad que todos sabemos que hay presión, ¿no?, por parte de varios países para que los precios suban, pero la historia nos dice que lo han intentado en muchas ocasiones y al final, bueno, pues el tema del petróleo, hay muchos productores y es complicado que dos países o un evento como el que ha pasado recientemente, ¿no?, en Israel, pueda hacer subir el precio de la energía de manera muy destacada, ¿no? Por tanto, mirando un poco a la historia, yo te diría que no hay ningún argumento poderoso para aumentar exposición a un temático de energía. Y incorporamos más renta fija para cubrir las carteras de renta variable o deshacemos más renta variable viendo que el escenario se complica. O sea, ¿haces algún movimiento porque haya estallado una guerra entre Israel y Hamás? Pues, a ver, a no ser que el conflicto, como siempre, ¿no?, en los conflictos el temor es que se extiendan, ¿no? Sobre todo el gran temor, todos sabemos que es el tema de Israel e Irán, ¿no? Que bueno, pues que se tendría el conflicto a estos dos países. Ahí sí que estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Y hombre, ese riesgo parece menor, pero sí que está ahí. Yo te diría que ya había muy buenas razones para tener mucha renta fija y si me apuras, pues esto todavía reafirma más el planteamiento, la tesis de inversión de que ahora mismo las carteras tiene mucho sentido que estén llenas de renta fija, tanto renta fija a corto plazo de alta calidad crediticia, que un inversor prácticamente, no te voy a decir que tiene garantizado, pero prácticamente garantizado en un rango, se va a mover en un rango muy estrecho, ¿no? Rentabilidades del 4% anuales, que en el contexto actual están muy bien. Y luego, es un tema que hemos hablado y que no ha venido funcionando en los últimos meses, el tema de deuda a largo plazo, ¿verdad? Coger duración. Pero precisamente yo creo que la tesis de inversión no ha cambiado, ¿no? La inflación es verdad que sigue alta, pero está desacelerándose y las perspectivas económicas siguen deteriorándose, poco a poco, pero siguen deteriorándose. La tendencia es negativa. Por tanto, la deuda a largo plazo, aprovechando que los tipos a largo se han ido en los últimos 2 meses, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya camino del 5%, refuerza la tesis de inversión. Yo, por ejemplo, lo que estamos recomendando es añadir exposición a ese tipo de deuda, ¿no? Aprovechar que los precios se han puesto todavía mucho más interesantes. Por tanto, yo llenaría las carteras en este momento de deuda porque la renta variable, como comentabas,
no tiene un aspecto atractivo ni a corto ni a medio plazo, ¿no? A corto plazo porque parece que vamos hacia una recesión, aunque se esté retrasando, aunque sea lento el camino, y luego a medio plazo las valoraciones de la renta variable pues no son atractivas en este momento, ¿no? Las rentabilidades proyectadas por los mejores modelos de los mejores bancos más o menos vienen todos coincidiendo que, por ejemplo, a 5 años vista la rentabilidad de la renta variable global pues tiene un aspecto bastante modesto, incluso algunos apuran que negativo, ¿no? Que obtendrás rentabilidades negativas. Por tanto, no es el mejor momento para estar cargados de renta variable y sí de renta fija. ¿Y en renta fija entonces aumentamos duraciones? Yo aumentaría duraciones, o si ya hemos recomendado aquí algún fondo, por ejemplo uno de Franklin Templeton, que invierte en deuda americana con una duración de 6-7 años, pues aumentar exposición. O si no se tiene exposición, pues tomar exposición. Y yo creo que, por ejemplo, pues por dar una orientación también en cuánto, ¿no? A ver cuánto puede ser una cartera, pues yo te diría que en una cartera equilibrada típica, ¿no? Hay mucho perfil equilibrado en España, equilibrado moderado, pues se pueden tener perfectamente un 15 o un 20% del total de la cartera en fondos de deuda a largo plazo, ¿no? Y la parte mollar yo la tendría en deuda a corto plazo para aprovecharme de ese 4% de rentabilidad esperada en los próximos 12 meses. Uh-huh. Y mejor gobiernos, porque los gobiernos dan seguridad y ahora las rentabilidades están siendo muy atractivas, uh-huh. ¿no? Correcto. Aquí estamos hablando del gobierno americano, porque es el que ofrece la rentabilidad más alta, siempre lo comentamos siempre. En este caso, importante coger o elegir clases cubiertas en euro. Cuidado, cuando entramos en deuda pública americana es importante cubrir la divisa, pero bueno, afortunadamente este fondo de Franklin Templeton que comento de bonos y otros fondos que hay de deuda pública tienen clase cubierta, cubren el dólar, ¿no? Y estamos al margen de los vaivenes del euro-dólar. Y luego te diría que la deuda a corto plazo, pues lo de siempre, ¿no? Que hemos comentado, ir a comisiones bajas, que digamos no hay tanta gestión en los fondos de deuda a corto plazo, y yo diría que la pública y también la corporativa de alta calidad. O sea, al final tener bonos de empresas de primer nivel, ¿no? Los Nestlé de turno y otras grandes empresas, pues prácticamente tienen la seguridad de un gobierno, ¿no? O cerca, y puedes capturar un poquito más de rentabilidad. Uh-huh. Entonces yo te diría que una combinación uh-huh. de deuda pública y de deuda corporativa de alta calidad. Uh-huh. ¿Me podrías dar, que me interesa mucho y sé que a muchos oyentes también, 2 ideas de fondos de renta variable dividendo que tengan en cartera empresas que reparten un dividendo jugoso y un dividendo sostenido, consistente en el tiempo? Sí, pues mira, te voy a dar dos opciones. Mira, una muy de fondo de gran gestora internacional, ¿no? Que está normalmente disponible en casi todos sitios, y luego un fondo de boutique española, por también en la industria española pues hay gestores buenos, ¿no? Y mira, yo te diría, hay mucho fondo de alta renta de dividendo, pero bueno, una gestora que lo hace bien es JP Morgan. Tiene, por ejemplo, en renta variable europea, pues tiene producto con lo que llaman el European Equity Dividend, ¿no? De renta variable dividendo. Es una buena opción, buen equipo gestor, y es una buena manera de estar expuesto a acciones con alta rentabilidad por dividendo. Y en español, mira, hay un gestor, se llama Baelo, el fondo, Baelo Patrimonio. Es un fondo con unas comisiones bajitas y es un fondo que el Baelo se enfoca fundamentalmente en acciones con alta rentabilidad por dividendo, ¿no? Y luego, una tercera opción voy a dar también a aquellos que quieran, por ejemplo, hacerlo vía bajo coste, los ETFs, los famosos fondos cotizados, por ejemplo, tienen alguno hay que sigue índices, lo que llaman los dividend aristócratas, que sería como los aristócratas del dividendo, ¿no? Que serían aquellas compañías pertenecen a ese índice que siempre han demostrado dar una rentabilidad por dividendo y que siguiendo, como comentabas tú, sea sostenible en el tiempo. Es decir, que nunca han bajado prácticamente nunca en su historia los dividendos que pagan, ¿no? La rentabilidad por dividendo que pagan. Y bueno, pues esos aristócratas del dividendo, ahí hay varias gestoras de ETFs conocidas como iShares o Amundi,
que tienen fondos de renta variable, o ETFs, perdón, de renta variable de bajo coste, que replican pues el índice de los aristócratas de los dividendos. Vale. Mira, me pregunta José Carlos Martín. ¿Me puede dar su opinión sobre el M&G European Inflation Linked Corporate Bond? Pues es buena. O sea, lo que es el fondo dentro de su categoría, yo creo que es uno de los mejores fondos. M&G tiene una gran franquicia de renta fija, es bien conocida por la calidad y los recursos de renta fija. Y bueno, esto al final son bonos ligados a la inflación. Sobre la clase de activo, yo diría que la inflación está en tendencia decreciente y a lo mejor no es el mejor momento. Yo a lo mejor lo que estábamos comentando antes, iría a bonos de gobierno, pero no los ligados a la inflación, sino los normales. Es la única apreciación que le haría al oyente. Vale. ¿Estos son bonos ligados a la inflación o no? Sí, ¿no? Sí, bonos ligados a la inflación, correcto. Entonces, digamos, se benefician, si la inflación repunta, se benefician, ¿no? De manera simplista, no es tan fácil como eso, a veces no hay una correlación tan clara, pero digamos, si la inflación supera las expectativas que tiene el mercado, digamos que captura una prima de rentabilidad sobre la deuda pública normal, sobre los bonos, digamos, si son los bonos de Estados Unidos o de Reino Unido o de Alemania, los normales, los ligados a la inflación, se captura una prima vía esa superación de las expectativas de inflación. Pero bueno, yo en este momento creo que el consenso, y estoy de acuerdo con el consenso, es que la inflación está en tendencia decreciente y quizás puede sorprender a la baja. Todos estamos pensando que la inflación ya no se va a ir a niveles como los que hemos visto en el pasado, ¿no? Hace solo 2 años, pero bueno, no está tampoco claro eso. Hay datos, por ejemplo, Holanda, salía el dato de inflación, era negativo ya, en algún país europeo ya empieza a ser hasta negativo, ¿no? Entonces, cuidado, porque las sorpresas incluso pueden ser digamos negativas o positivas, en el sentido que la inflación claramente está aflojando y por tanto, lo que le comentaba al oyente, el fondo en sí es un muy buen fondo para estar en bonos ligados a la inflación. Lo que le diría es que quizás yo iría a deuda del gobierno sin ligarla a la inflación. Vale. Me preguntan también por el Robeco Emerging Opportunities Equities y por el Fidelity China Focus. Sí, China este año está decepcionando, ¿no? Era como una de las grandes promesas para este año. Y luego este año y esta década. Sí. Te diría que este año y esta década, o sea, lleva una década. Si lo comparas con los índices principales de mercados desarrollados, pues la verdad es que casi uno se deprime. Se ha estado invertido en China, ¿no? Cuando se parecía que China pues era una gran inversión hace 10 años. No, la verdad es que la bolsa emergente, yo sigo siendo negativo. Creo que tendrá su momento, pero igual que lo ha hecho mal en los últimos años, no tiene perspectiva a corto plazo de que vaya a remontar. Puede tener su repunte técnico, por supuesto, pero China y el fondo de Fidelity, que al fin y al cabo invierte solo en bolsa china. El de Robeco es un fondo que invierte en los principales países emergentes, sobre todo asiáticos, ¿no? Y hay mercados que pueden ser interesantes, como India o Corea, que serían mis favoritos. Pero bueno, luego hay otros muchos mercados muy ligados a la economía china y ahí creo que la situación de China es complicada y yo no tendría sobreexposición a emergentes. De hecho, cuando hablamos siempre de bolsa mundial, siempre recomendamos estar ligados al MSCI World, el famoso índice de la bolsa mundial, si digamos el que no tiene mayor peso en emergentes, ¿no? Hay una versión con emergentes que puedes tener un 20 o un 25% del total en bolsa emergente, y nosotros recomendamos el que solo tienes como un 5%, porque pensamos que tienen mejor aspecto, al menos en términos relativos, las bolsas de los países desarrollados que las bolsas de los países emergentes. Mira, también me preguntan por el Aberdeen Standard Asian Local Currency. Sí, bueno, mira, eso en largo plazo, las divisas emergentes probablemente estos son bonos, ¿de acuerdo? Este fondo lo que hace es invertir, en este caso es deuda, no renta variable, sino deuda emergente. La moneda local tiene buen aspecto a largo plazo, ¿no? El dólar se ha fortalecido mucho en los últimos años
contra todas las divisas, incluyendo las principales emergentes. Y yo te diría que de deuda emergente, a mí me gusta lo que llaman deuda emergente local. O sea que, y bueno, ese fondo de Aberdeen es uno de los fondos más conocidos en la categoría. Hay otros también de calidad. Y bueno, no me parece mal, no tendría una exposición muy elevada, pero no me parece mal tener deuda emergente en moneda local con una perspectiva, pues eso, a largo plazo, ¿no? Al menos de 5 años, y es probable que las divisas locales aporten valor, o sea, aporten rentabilidad respecto a, bueno, al euro en nuestro caso, que es donde estamos invertidos, estamos en el área euro. Es probable que te aporten plusvalías en el largo plazo. Vale. Cuando has dicho las divisas, o sea, cuando trabajamos con dólar, sabemos que tenemos las opciones de divisa cubierta o divisa no cubierta. Cuando invertimos en emergentes, puedes invertir en divisa local o en divisa dura, que es o euro o en dólar, ¿verdad? ¿Y ahí qué es mejor? Correcto, y esto tiene su complicación. Hombre, porque, sí, te explico, esto tiene su complicación el tema de la deuda emergente cuando estamos con la moneda local, el dólar y el euro. Porque, a ver, el problema que tienen las monedas emergentes, si uno quiere cubrirlas, ¿de acuerdo? O sea, el dólar-euro es relativamente barato cubrirlo, relativamente. Por tanto, merece la pena cubrirlo si no queremos tener exposición al dólar-euro, que sabemos que se mueve mucho, ¿no? Es decir, te puede quitar mucha rentabilidad o dar rentabilidad. Si no quieres tomar ese riesgo, que nosotros nos recomendamos, a no ser que esté muy claro, pues cubrimos, porque no es especialmente caro cubrir. Es decir, el gestor que cubre no tiene que pagar mucho por esa cobertura. En cambio, en las monedas emergentes, al final, si estamos invirtiendo en el baht de Tailandia, por ejemplo, ¿verdad?, en deuda de Tailandia, por poner un ejemplo, pues cubrir el baht tailandés es caro, es muy caro, y es complicado. Entonces, para una cartera entera. Entonces, cuando compramos deuda de países emergentes o renta variable también de países emergentes, ¿vale? No es lo mismo en este caso para las acciones también, pues digamos que podemos cubrir la parte dólar-euro, pero la parte de que sea en monedas locales, pues vamos a estar expuestos a esas monedas locales, ¿de acuerdo? Y esto es una consideración importante porque si las divisas locales pues están infravaloradas desde un punto de vista de largo plazo, pues puede ser interesante, pero si estuvieran sobrevaloradas, pues es un riesgo, ¿no? Un riesgo a correr. Yo, como he comentado al principio, creo que hay valor en estar expuesto a las divisas emergentes a largo plazo, porque están, desde un punto de vista histórico, pues están infravaloradas. No sabemos si recuperarán una buena valoración dentro de un año o dentro de 2, pero digamos, si vas con una perspectiva a 5 años, lo más probable es que te aporten rentabilidad en ese plazo. Estupendo. Pues Juan Manuel Vicente, desde Fondos Directo y asesor de Smart Bolsa. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por los consejos y gracias por participar con nosotros en este día festivo en España. Cuídate mucho y feliz Día de la Hispanidad. Un abrazo. Gracias, abrazo. Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Es día 12 de octubre, Día de la Hispanidad. A partir de las 11 de la mañana recuperamos aquí algunos de los mejores momentos en Radio Intereconomía. Bueno, te cuento que se acerca mi cumpleaños y al final he decidido que voy a celebrarlo en casa. Que como es la semana de los ofertones del Corte Inglés, me va a salir mucho mejor. Porque siempre la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tiene muchísimas ofertas. Y este año, con un jabón de cebo ibérico por 99 €, una cajita de 6 botellas de vino tinto de Rioja Reserva, Viña Albina, por 6 € la botella, unas gambas, algo de queso y unas cervecitas, pues apañado. Todo ello dentro de la semana de los ofertones. Y si me animo a preparar alguna receta, pues tengo desde las hamburguesas de Angus a un exquisito salmón noruego, también
en oferta. Y además te llevas un 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería. ¡Aprovéchate! Es la semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Una gran oportunidad para hacer una buena compra. En tienda, en la web y también en la app. Y te lo llevan a casa. Mejor imposible. Solo hasta el 18 de octubre. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Conide Inmobiliario esta semana analiza el mercado del alquiler. Sobre su evolución, novedades y tendencias hablaremos en este programa especial en colaboración con Rental Housing Forum. A partir de las 11 de la mañana les esperamos el miércoles 18 de octubre en esta edición especial de Conide Inmobiliario. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos, pero además tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos